Señoras y señores, el señor piensa que sería injusto presentarles esta película sin primero hacerles una advertencia. Lo que van a ver es una de las historias más extrañas jamás contada. Se trata de los dos grandes misterios de la creación. Creo que los emocionará. Tal vez los aterre. Es posible que los horrorice. Pero si no quieren exponer sus nervios a esta tensión, ahora es el momento de... Bueno, se los advertí. El ser humano desde el comienzo se ha lanzado a la aventura por conquistar aquello que no entiende, incluso si en el proceso debe hundirse en lo más profundo de su oscuridad. Y sin embargo volvemos a emerger de nuestras peores tormentas, enamorados del proceso como de la experiencia adquirida. Está vivo. Tiene vida. Está gritando, sí. Esa vida que muchos han sacrificado nos ha ofrecido la experiencia y conocimientos de los que hoy seguimos aprendiendo. Por eso existen los pintores, dibujantes e ilustradores y demás, porque la lista es larga, para contar en imágenes aquellos momentos de la historia que fueron o pudieron ser. Así como ser escritor nos permite soñar despiertos con historias inverosímiles que a alguien le pueden haber pasado. Esto nos lleva a uno de los temas más cautivadores para un artista, la figura humana. Para muchos resulta todo un reto. Es allí cuando surgen una gran variedad de excusas que solo nos aleja de lo más bello de este proceso, enamorarnos del cuerpo humano de una manera artística y no puedo negarlo que con pasión. Como toda conquista humana, debemos aceptar que tenemos dificultades para dominar la técnica, pero resulta que nadie se hace experto sin antes equivocarse e intentarlo y seguir intentándolo, hasta que seamos capaces de dominar las habilidades que conseguimos con la práctica. Me da tristeza tener que aceptarlo, pero hoy en día el camino de la experiencia se ha salteado a través de programas que facilitan la realización de un modelo. Simplemente ingresas a una biblioteca X de donde descargas el tipo de figura y pose que deseas y listo el pastel. Pero sinceramente, aunque eso facilite el proceso, a mi parecer eso no es más que un engaño. No vas a entender ni comprender la razón del por qué el cuerpo se va relajando o se tensa ante ciertas posturas, así como por qué el esternocleidomastoideo hace el equilibrio en una postura de combate, al igual que el estapedio, pero dependiendo de la situación. Conocer la estructura básica a los acabados finales son los que otorgan un espíritu, una cara a un edificio, porque desde el comienzo se diseñan las estructuras correctas que sostendrán la hermosa pieza que verán todos a su alrededor. Eso mismo sucede con el cuerpo humano. Si conocemos la estructura básica del cuerpo, seremos capaces de dominar la técnica. Llegará el momento de hacerlo sin esfuerzo y de una manera hermosa. Plasmaremos figuras cada vez mejores realizando obras de arte sin ayuda ni dependencia de inteligencia artificial. A todas estas, ¿sí sabías que la IA ha tenido que aprender a interpretar la estructura básica del ser humano para poder ofrecer un resultado de altos estándares a la solicitud de los humanos? Ahí te dejo el datico. Y creo que lo que estamos haciendo es darles las herramientas para que cuando lo comprenda pueda convertirnos en historia nada más. Pero bueno, mientras eso sucede, yo estoy aquí para que nosotros, unos simples mortales, sigamos aprendiendo y compartiendo nuestros conocimientos. Entonces, no olvides dar like y suscríbete a nuestras publicaciones, mientras continuamos aprendiendo a dibujar la figura humana. Para ello es necesario que conozcas las formas básicas del dibujo: el cubo, la esfera, el cilindro, el cono. No ese cono, el otro cono. Eso. Con una idea general de ellas, será más fácil entender cómo se integran en el cuerpo humano. Pero estas no se aplican solas, depende de conocer las proporciones entre las diferentes partes que integran un mismo cuerpo. El primer paso para crear el cuerpo humano es su estructura o esqueleto,
que es la base que sostiene todo el cuerpo. A partir de allí, le irás agregando poco a poco los detalles necesarios que le darán una figura humana, lo más realista posible. En la escuela aprendimos a dibujar. ¿Sí te acuerdas cómo era que dibujabas a una persona? Hombre o mujer, se dibujaban de una forma sencilla con palos y figuras geométricas. Así le he estado enseñando a mí actualmente cómo ir definiendo un cuerpo. Esa es una manera efectiva de comenzar a dibujar, y este toma vida al dibujar la figura en acción, como esta. Genial, ¿no? Esta figura funciona como un marco, ya que la figura de palo nos ayuda a construir el muñeco final. En la figura de palo, los círculos representan las articulaciones. Una cruz en la cabeza haría las veces de los rasgos faciales. Los rasgos deben ser fáciles y rápidos, lo más ligeros y finos que se puedan, ya que estos después serán borrados una vez se ha finalizado el dibujo. Una vez dibujada la figura de palo, comenzaremos a agregar las formas simples a la figura, comenzando con la cabeza, que es creada por un círculo. Los rectángulos, cuadrados y cubos son ideales para el torso, el cuello y la pelvis. Los cilindros los podemos usar para las partes largas, brazos y piernas. Al final de este proceso podrás ver cómo una figura de palo se transforma en una figura básica, a lo que llamamos un maniquí. Importante que en el proceso se le preste atención a las proporciones del cuerpo. Para ello nos servirán las mismas partes del cuerpo para medirlas entre sí. Por ejemplo, tenemos en cuenta el ancho del brazo en relación con el torso en la relación con las piernas, y así con cada parte del cuerpo. Cabe destacar la importancia de poner atención a la diferencia entre la figura masculina y la femenina, ya que tienen proporciones y características diferentes cada una. Comenzaremos hablando de 8 cabezas. ¿Qué quiere decir esto? No se puede modelar un cuerpo humano al azar. Se debe manejar una hoja de ruta, que en este caso son de 8 cabezas. Esto comenzó siglos atrás. Corría el año de no sé cuándo. No estuve allí presente, te lo aseguro. Pero dice la leyenda que se utilizaba desde la antigua Grecia hasta nuestros días. Y déjame decirte que esa gente sí era una experta en la figura humana. O si no, mira todavía lo que uno encuentra por allá en ciertos museos. Lo que es capaz de alcanzar una civilización sin televisión e internet. ¿Te das cuenta? La máxima expresión de la belleza. Pero también cuando se aburrían, el tema de ir a hacerle regalitos a los vecinos para metérseles y cascarles a todos era un poco despiadado. Pero cada uno de los logros de la antigua Grecia han sido las bases de nuestra civilización. ¿Qué es esto? Es un regalo. El caso es que ellos encontraron la relación de medidas armónicas entre las distintas partes de un cuerpo humano, es decir, las proporciones perfectas o ideales de la figura humana. Para los griegos, la figura ideal era una persona de 1,80 m de estatura. Me quedé por 10 centímetros, no lo puedo creer. Pero bueno, y no soy el único, eso me da esperanza. En el mundo encontramos mucha variedad de personas con diferentes medidas. Unos más altos, otros más bajos, así que la medida ideal varía en cada caso. Algunos artistas han utilizado el canon de 7 cabezas,
7 cabezas y media, el de 8 cabezas, el de 8 cabezas y media, el de 9 cabezas. Eso varía de acuerdo a la altura de la persona. En mi libro de nanobots he debido integrar un canon variado de proporciones para crear los personajes. En el caso del sargento mayor Romero, quien es un hombre alto y acuerpado. Sí, acuerpado. He debido usar el canon de 9 cabezas, mientras que para el teniente Carter el canon de 8 cabezas está perfecto. Con el oficial Méndez el tema ha sido diferente, pues es una mujer maravillosa y se usa otro canon para mantener su cuerpo hermoso y esbelto. ¿Cuál creen que he manejado? ¿Ah? ¿Qué tal esa pequeña tareita para que entremos en materia? Ahí les dejo. ¿Cómo se estableció este canon? Bueno, me puedo imaginar que ellos midieron la mayoría de las cabezas de muchos griegos y me imagino que la medida que siempre prevaleció fue la de 22.5 centímetros, que es lo que encontramos en los canos registrados. Entonces se dieron cuenta que la cabeza humana de un adulto ideal siempre presentaría esa medida. Luego multiplicaron por 8 el total de su cuerpo, lo que da la altura de la persona, 1,80 m. En cuanto a los niños, las medidas varían de 4 cabezas a 7 en sus distintas etapas de crecimiento. Si analizamos las diferencias entre un adulto y un niño, es más dramático, dado que la cabeza de un niño promedio es mucho más grande en proporción que el resto de su cuerpo. Por lo general, las piernas y los brazos alcanzan su desarrollo completo con menor rapidez. Estas proporciones solo funcionan si el sujeto está de pie y debes tenerlo en cuenta. La persona debe estar derecha con la cabeza erguida. Gracias a esta división de 8 partes iguales, podemos saber que el pezón de un adulto se encuentra situado exactamente a una distancia de 6 cabezas, el ombligo a 5 cabezas, los genitales a 4 y las rodillas a 2 cabezas de los pies. También podemos sacar el ancho de los hombros y las caderas, que vienen siendo de 2 cabezas. Estas medidas varían entre hombres y mujeres. Los hombres tenemos los hombros un poco más anchos que las caderas. En cambio, las mujeres tienen la magia de hipnotizarnos con su movimiento de caderas anchas. Bueno, perdón. De sus caderas anchas y sus hombros más pequeños. Se puso caliente este curso. Bueno, ya que dominamos la figura de los palos y las proporciones, se comienza generalmente dibujando el torso, constituida por la caja torácica, el abdomen y la cadera. Esto se debe a que el torso dicta toda la posición del cuerpo, lo que hará más fácil dibujar la cabeza y las extremidades. Puedes elegir dibujar la caja torácica y el abdomen como 2 partes separadas o como una sola. Esto casi siempre es dictado por la postura corporal que tenga nuestro dibujo. Esto quiere decir si está rígido o en movimiento. Cabe anotar, te das cuenta, haciendo el dibujo, el torso del hombre parece una punta de flecha invertida. Y el cuerpo de la mujer, a medida que lo vayamos haciendo, te vas a dar cuenta que parece una garrafa de esas en las que se solía guardar el vino. Lindo. Bueno, en cuanto al abdomen, una vez se tenga el torso dibujado, dividir la caja torácica del abdomen con una línea curva. La línea curva cruzará el centro del torso. En el extremo superior marca el final del esternón y la parte inferior del pecho. En los costados se indicará el lugar en el cual se dibujarán las costillas flotantes. En la parte superior también se dibujará otra curva, la que definirá la ubicación de la clavícula. Sobre la clavícula dibujamos una hélice, que será usada como la ubicación del cuello. Debes prestar atención al ancho de las partes del cuerpo en relación al torso que dibujas. Recuerda que las cabezas también son empleadas como punto de referencia a la hora de determinar el ancho del torso. Ahora te voy a preguntar si te diste cuenta que nombré durante este paso varios huesos. Estos fueron el esternón,
las costillas flotantes y las clavículas. ¿Consideras que es importante conocer o identificar el esqueleto que conforma y sostiene el cuerpo humano? ¿Qué dirías a eso? Déjame tus comentarios. Pues si tu respuesta es sí, prepárate porque pronto verás un especial de varios videos dedicados al sistema óseo, cómo reconocer sus partes y cómo dibujarlos. Pero mientras tanto, no olvides dar like y suscribirte para que te lleguen las notificaciones de nuevos videos. Mientras tanto, pasemos al siguiente paso, el que más atrae las miradas en las calles. Chequéate esto. Oh my God. Esas son las caderas, señores y señoras. Después de semejante motivación, por lo general, la manera más sencilla es dibujarla junto con la entrepierna, como si el muñeco llevara un traje de baño corto o ropa interior masculina. Esto simplifica el proceso creativo, haciendo que las cosas sean más fáciles de entender. En cuanto a las proporciones, la distancia desde el ombligo hasta el área de la entrepierna corresponde a una cabeza. Te invito a que hagas el ejercicio para que tengas en claro las proporciones que estamos aprendiendo a realizar. Después de este paso, continuamos con los hombros y los brazos. Para trazar los hombros de una manera fácil, puedes comenzar dibujando un par de esferas en forma de huevo. Lo importante al hacerlo es mantener la atención en las proporciones del largo y ancho de los hombros en relación con las otras partes del cuerpo. Aquí entramos un poco en el conocimiento de nuestros músculos, ya que los bíceps y los tríceps los realizamos como una figura geométrica, volviéndose más angosto en la parte inferior, justamente donde se conecta el codo. Generalmente los brazos terminan por debajo de la altura de la cadera y ahí comienzan las manos. Los codos y las muñecas son extremadamente importantes, así que no olvides que deben ir incluidos en un plano, en un dibujo que hagas. La mayoría de los estudiantes no los observan con atención. Al prestar atención extra a estas articulaciones, aumentará enormemente la efectividad en el dibujo. Señoras y señores, las piernas. Para dibujar las piernas, se traza para cada muslo un cilindro grueso, acorde a la proporción del personaje que intentes realizar. Dicho cilindro conectará las caderas con las rodillas, de la misma manera como dibujamos los brazos. Estos cilindros se harán más estrechos en el área inferior, donde el muslo se conecta con las rodillas. Debes tener en cuenta que la región inferior de la pierna debes dibujarla de acuerdo a la posición de la figura. Las proporciones de las piernas serán de 2 cabezas de distancia, de la entrepierna hasta la parte inferior de las rótulas. Y hablando de rótulas, debo decirte que la rodilla es una articulación compleja que es necesario estudiarla de cerca, dada su importancia en la estructura de la pierna. Es de hecho una forma bastante interesante y puede ser fascinante dibujarla cuando la rótula del individuo está claramente definida. Esto te permitirá ver los tendones, la forma redondeada de la rodilla, cómo se conecta con la pierna superior, la pierna en la parte inferior. La pierna por debajo de la rodilla es por lo general más delgada que sobre la rodilla. La parte más delgada de la pierna, el tobillo, es la parte más alejada del torso. En cuanto a los pies, estos no son tan difíciles de dibujar como las manos, pero pueden ser engañosos desde algunos ángulos y esto puede resultar en un aspecto raro para tu dibujo. En cuanto a mí, dibujar los pies fue todo un reto de padre y señor. Al final parecían pies de mutante, incluso parecía que tuvieran reumatismo. Era horrible y me desesperaba no ver que lograba realizarlos iguales el derecho al izquierdo, o por lo menos que se parecieran al modelo que usaba para aquel entonces. Pero como les digo, todo es un proceso, todo es un aprendizaje.
pero al ir practicando una tras otra vez, este problema mejoró. Te recomiendo que practiques dibujándolos de frente, por detrás y por ambos lados. Eso lo iremos viendo más adelante cuando empecemos a dibujar cada parte del cuerpo humano por separado. Porque esto no termina hoy con este video, apenas estamos comenzando. Para poder mejorar debemos entender, practicar cada una de las partes por separado del cuerpo humano. La cabeza es otro tema bastante llamativo y de mucha práctica, ya que tenemos que es la parte más representativa e importante al momento de dibujar la figura humana. Por lo tanto, para lograr una estructura y proporción ideal con respecto al resto del cuerpo, existen distintas formas o métodos mediante los cuales se pueden realizar. Por ahora realizaremos un óvalo en forma de huevo que hace las veces de cabeza. Esta es sostenida por un cilindro que asemejara el cuello. Este cilindro une el torso con la cabeza. De esta manera estamos finalizando nuestra figura de manicure, avanzando un poco más en la realización de nuestra figura humana, lo que nos da una idea más clara de las proporciones como de las partes que empiezan a definir nuestro personaje. Con los siguientes pasos aprenderemos mucho mejor, de una manera avanzada, la importancia del sistema óseo, el comportamiento de los músculos a la hora de realizar la musculatura, volumen y curvas que le dan la fuerza y acabados a nuestra figura humana. Pero bueno, esto lo iremos viendo en los siguientes videos, así como la realización de la cabeza y el rostro, parte importante de la figura humana, la que más observamos donde quiera que vayamos. Bueno, espero que me acompañes en este fascinante aprendizaje que lo iremos poniendo en práctica con los personajes del libro Nanobots, ya que con ellos empezaremos a realizar el libro ilustrado de esta novela sobrenatural. Luego aprenderemos a transformar la figura humana que creamos deformándola, esterilizándola para crear esos seres demoníacos que se esconden en la oscuridad al acecho de nuestros héroes. Será un proceso muy bonito donde juntos iremos construyendo nuestra novela ilustrada. No te quedes por fuera. Por eso te invito a suscribirte a mi canal y darle like para que estés informada o informado de las nuevas publicaciones en las que aprenderemos de una forma divertida. No olvides practicar, despierta el talento que llevas dentro. Te dejo un fuerte abrazo. Nos vemos en unos días. Gracias totales.